No tan claro. Vamos a hablar ahora con Matías Velázquez, es secretario adjunto de la Federación Gráfica. Matías, buenas tardes, te saluda Enrique de la Calle y todo el equipo de Más o Menos Bien. Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a toda la mesa. Mira, arranco por esto último que veníamos charlando. ¿Lo peor ya pasó, como dijo el presidente? No, para nada. Lamentablemente se va agudizando el problema de este modelo económico y por supuesto el flagelo recae sobre el conjunto del pueblo, así que lejos de haber pasado, esto se va agudizando minuto a minuto. Esta semana que pasó hubo un encuentro, un confederal de la CGT, te llamábamos en realidad más para que nos hablaras sobre ese tema. ¿A qué conclusiones arribaron? ¿Qué se debatió? Bueno, en principio el confederal tenía 2 puntos en el orden del día. El primero era definir el 5 de noviembre como fecha del Congreso que va a elegir la próxima conducción de la Confederación General del Trabajo. Eso se votó por unanimidad. Y el segundo punto del orden del día tenía que ver con el análisis de la coyuntura. Y bueno, ahí las distintas organizaciones sindicales, en particular hablo por la Federación Gráfica Bonaerense, a través de la figura de nuestro compañero secretario general Héctor Amichetti, hemos planteado con claridad que rumbo a esa elección de la nueva conducción de la CGT, no solamente hay que definir los hombres y mujeres que van a estar en los distintos lugares del secretariado, sino que fundamentalmente hay que determinar un programa de los laburantes y hay que definir el rol y el perfil que va a tener esa CGT. Por ende nosotros marcábamos que necesariamente la próxima conducción tiene que asumir un rol confrontativo con el gobierno de Javier Milei. Hay muchos nombres en torno al perfil, a los perfiles del nuevo triunvirato, porque me parece que eso está confirmado que va a haber un nuevo triunvirato. No se confirmó. No hay nada confirmado. No, eso será parte de las discusiones que habrá en la CGT de acá hasta el 5 de noviembre. Vos decías que el planteo de ustedes es que tenga un perfil confrontativo. Entiendo que no fue la única posición que hubo en el confederal. No, tal cual. Gratamente hemos escuchado a varias organizaciones que han planteado lo mismo, en el mismo sentido, la necesidad de no solamente la elección de la conducción, sino establecer el programa fue un denominador común y por supuesto que el perfil de la próxima CGT sea un perfil combativo. Y se habló, ahora te pregunta algo Rodri Lugones, ¿se habló algo particularmente sobre la crisis económica y ciertos tiempos que parecen acelerarse en la crisis del gobierno? Sí, frente a eso hubo claras posiciones respecto de discutir en profundidad, por ejemplo, qué hacer frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y las distintas deudas que va asumiendo este gobierno, principalmente porque entendemos que no podemos limitarnos simplemente a la discusión de la defensa profesional de los derechos del trabajo, sino fundamentalmente tenemos que discutir justamente esta cuestión económica, que es la que traza la matriz de nuestro país, y en función de eso es donde podemos discutir más y mejor las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Matías, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Lugones. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, la semana pasada y la anterior, acá en Más o Menos Bien, hablamos bastante de lo que está ocurriendo en CGT en materia de discusiones. Es un tema recurrente, sobre todo en la audiencia de la radio y también en las marchas, esta idea de reclamarle o de decirle, che, la CGT cuando va a hacer algo, como si fuera que la CGT no hace nada. Y también esta idea que está en la sociedad, porque bueno, en algunos sindicatos puede que ocurra, no lo vamos a negar, de que falta tal vez renovación o de que las figuras son hace mucho tiempo las mismas. Sin embargo, estaría bueno vos, que sos una persona que tiene menos de 40 años y que sos un dirigente sindical que tiene una proyección, un crecimiento en este último tiempo y que va rumbo a eso en el futuro, que nos cuentes un poco cuál es tu mirada. ¿La CGT está haciendo algo? ¿No hace nada? Y después por el otro lado ¿existe la discusión generacional en el sindicalismo argentino? Esas dos para empezar. No, en principio decirte que hay que mirar de manera objetiva el proceso que tuvo la CGT durante el gobierno de Javier Milei, y ahí podemos dividir 2 etapas.
una previa a la ley ómnibus de base o el DNU 70 y una posterior. Previo a eso hay que recordar que se ha hecho un paro, varias movilizaciones, se ha tenido funcionamiento orgánico, se ha convocado a las regionales de la CGT y que ha sido justamente la Central Obrera la que ha marcado, insisto, en una primera etapa la necesidad de combatir este plan de negocio de Milei. Llegado la ley ómnibus y de ahí para adelante se neutralizó quizás el funcionamiento orgánico, se dejó de funcionar como requiere la orgánica de la CGT y se pasó a conducir a través del consenso de una mesa chica, y a partir de ese momento algunos compañeros definieron que el camino era el diálogo frente a un gobierno que nosotros entendemos que no hay margen para dialogar, y no porque no lo querramos, sino porque evidentemente la posición del gobierno para el conjunto de la clase trabajadora es esa. Eso por un lado. O sea, para sintetizar este punto, la CGT tuvo una acción dinámica en el primer tramo y luego decidió llevar adelante otros métodos que no dieron resultado a la demanda que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Por otra parte, respecto de la segunda pregunta, nosotros entendemos que justamente hay que dinamizar el funcionamiento de la CGT, y eso no solamente que nos va a llevar a tener un perfil combativo, sino que rápidamente va a contactar con las necesidades y la demanda que tiene el conjunto del pueblo, que no está orgánicamente dentro de la CGT. Y Matías, esta idea que está presente todo el tiempo, digo, nos llegan mensajes, uno sabe que se discuten estas cosas. ¿Está discutiendo la CGT los trasvasamientos generacionales, como se dice en el peronismo, los cambios de conducción de por ahí compañeros y compañeras sindicalistas más grandes a otros más jóvenes, o es una discusión que no existe en el movimiento obrero? Yo tengo un punto de vista muy personal en este sentido, y tiene que ver con que, como en la CGT, y entiendo que en el conjunto de las organizaciones sucede, hay dos concepciones claramente. Aquella que manifiestan por ahí métodos mucho más cordiales con los grupos de poder, y otras que definimos de antemano enfrentarlos. En ese sentido, el trasvasamiento generacional no solamente tendría que ver con una cuestión etaria, sino con que realmente, si queremos modificar de fondo, tiene que empezar a hegemonizar esta concepción que hablábamos anteriormente, que entiende que con gobiernos de estas características no se puede dialogar, y no por el hecho, lo cortés no quita lo valiente, dicen, ¿no? Pero no por el hecho de no dialogar simplemente, sino por la posición que asumen contra el conjunto del pueblo. Entonces, no solamente hace falta un trasvasamiento generacional, que se está dando, la realidad hay que decirlo, hay muchas seccionales, muchas organizaciones sindicales que van camino a afrontar procesos de trasvasamiento, de recambio, pero no necesariamente esos recambios traen aparejada un cambio en la concepción sindical. Por lo tanto, quienes participamos de una concepción por ahí que nosotros denominamos sindicalismo de liberación, una concepción que no solamente discute en términos de los derechos profesionales y laborales, sino que trata de hacer un aporte a un proyecto del país y a involucrarse con el conjunto de las organizaciones del pueblo y la comunidad. Nosotros obviamente entendemos que hay que hacer crecer esa expresión dentro de la CGT y en el conjunto de las organizaciones libres del pueblo. Bien, o sea, ser joven no garantiza que uno haga las cosas bien necesariamente, ¿no? Por otro lado, el 22 de septiembre, el lunes, va a haber un acto en el Club Atenas con la centralidad del gobernador Axel Kicillof, un acto de fuerza patria, un acto de carácter electoral con vistas a las elecciones del 26 de octubre nacionales, que va a tener eje en el movimiento obrero impulsado por las dos CTA y por la CGT. Van a participar los candidatos Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano hijo, Junior, Huguito, Vanessa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo. ¿Sí? Por supuesto que tiene que ver con poner la centralidad del movimiento obrero y también que Axel retome la agenda de campaña que se había hablado mucho. El gobernador qué rol va a tener.
porque si se mete demasiado van a decir, che, y los otros gobernadores, como es una elección nacional, también no merecen tener protagonismo. ¿Cómo va a ser Axel? Bueno, se definió esto. ¿Cómo estás viendo, en principio, el acto y esta nueva etapa electoral de cara a octubre? No, yo creo que todas las acciones que tiendan a generar marcos de unidad son las que necesitamos ratificar y profundizar. Creo que ahí está el camino para que del complemento de las distintas miradas que hay en los sectores más dinámicos de nuestro movimiento, de ese complemento pueda salir la propuesta que necesita nuestro pueblo, y por supuesto que en ese complemento también está la mirada y la participación plena del movimiento obrero organizado en sus distintas versiones, llámese la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la CGT, y también me parece necesario incorporar a los compañeros y compañeras de la economía popular. Así que me parece que es sumamente importante este acto que se va a realizar el lunes, y todos los que tengan que ver con procesos de unidad, insisto, sin esquivar discusiones que se tiene que dar nuestro movimiento, sin eludirlas, pero sí transitarlas en el marco justamente, y disculpen que sea reiterativo, pero en el marco de esa unidad que es tan valiosa para estos momentos, no solamente en el marco electoral, sino porque lo que viene hacia adelante va a ser sumamente crudo para nuestro pueblo. Las consecuencias de este gobierno son nefastas, y eso requiere el mayor grado de unidad posible. ¿Qué tal, Matías? Como Diego Moneta te habla. Hablabas Buenas recién tardes, de la crisis económica, de los efectos justamente. Más allá de la crisis en general que uno percibe y demás, ¿cuál es la situación de la industria gráfica? Bueno, en particular la industria gráfica está con un 50% de capacidad ociosa. Obviamente hemos atravesado situaciones dramáticas en términos de cierre de fábricas, despido, suspensiones. Podemos recordar como grandes puntos el cierre de Casa de la Moneda, donde no solamente nosotros en particular lo vemos como la pérdida de puestos de trabajo, de fuente de trabajo, sino particularmente como un ataque a la soberanía. Allí se imprimían los billetes desde hace mucho tiempo, y eso claramente es una concesión del gobierno de Javier Milei para con otros sectores. Matías, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Era Matías Velázquez, secretario adjunto de la Federación Gráfica, dándonos un panorama muy grande desde los debates que se dan en la CGT. Hemos charlado en otros programas acá. Se viene un